Ayuda a este canal yendo al video en la descripción y dándole al like y compartiendo para llegar al 1.000.000. Más detalles en el mismo video. Hoy comenzaremos a hablar de uno de los conceptos básicos de la programación. ¿Qué son los algoritmos? No hay que temerle al nombre de algoritmos. En realidad no son nada del otro mundo. Muchas veces lo comparan con recetas de cocina. Claro que no llegaremos a esos niveles de simplificación, pero en esencia es una buena manera de agarrar el concepto. Aunque en realidad una receta de cocina es un algoritmo, pero no todos los algoritmos son una receta de cocina. Los algoritmos son solo un conjunto de reglas para llevar a cabo una tarea, una instrucción, un proceso, y estos son usados para que las computadoras sepan qué y cómo hacer lo que les pedimos. Quizá mentí un poco al decir que no son una gran cosa los algoritmos, y es que existen diferentes cosas que se les puede aplicar a los algoritmos, como por ejemplo el hecho de que diferentes algoritmos se pueden aplicar para el mismo problema. Digamos que quiero dividir pelotas por color. Podría tomar cada una, ver el color y colocarlo en un montón. O podría simplemente dividir las pelotas en conjuntos aleatorios hasta que estén divididas por color. La primera me llevará al resultado. La segunda podría llevarme al resultado. Pero las dos sirven para resolver el problema o son una propuesta. Ahora bien, los algoritmos escritos del tipo ver la pelota no pueden ser leídos por las computadoras y algunas veces puede que tengamos problemas al pasar el texto al código para que lo lea una computadora. Por lo que existen distintas maneras de escribir un algoritmo que, con ayuda del refuerzo gráfico, ordenado y formal, nos permite realizar los códigos de manera óptima o por lo menos interpretable. Tres de las formas entonces son algoritmos con sintaxis libre, que son solo escritos, unas formas conocidas como pseudocódigo y otras más famosas conocidas como los diagramas de flujo. Espero que ya se haya entendido el primero, algoritmos de sintaxis libre, en el que por ejemplo puedo simplemente escribir persigue el conejo blanco y al alcanzarlo pregúntale qué lo tiene tan apresurado, para resolver el problema de saber qué pasa con el conejo blanco que está apresurado. Con lo anterior empezaremos con el pseudocódigo, que como su nombre lo indica, es casi como si fuera un código, solo que está escrito sin sintaxis, sino con texto. Pero un formato que normalmente es general y que se puede pedir de manera regular para todos los programas. Y es que existen algunas estructuras básicas que comparten todos los lenguajes de programación simplemente por ser parte de los fundamentos más básicos de la programación. Es por lo anterior que sabiendo bien la lógica de la programación, entonces prácticamente se puede programar en cualquier lenguaje, solo con el extra de buscar en Google la sintaxis. Y de allí vienen los memes de los programadores en los que lo que realmente hacemos la mayor parte del tiempo es buscar en internet sintaxis, y en ocasiones también algoritmos. Pero de eso no hablaremos de momento. Hoy hablaremos de tres partes de la estructura básica: las variables, las condiciones y los ciclos, ejemplificando un pseudocódigo de un contador con estos elementos, que son bastante importantes, uno de los objetivos, así que manténgase atentos. Primero, usaremos un concepto básico, el inicio y el final, que todos los programas deben de tener, debido a que todos ellos tienen un comienzo y un fin. Ahora, otro concepto general que es el imprimir texto en la pantalla para que el programador o la persona que está usando el software sepa de lo que estamos hablando. Y de esas las primeras líneas de nuestro pseudocódigo serían iniciar, escribir, entre comillas, desea empezar el contador y leer valor, donde también leemos el valor y lo depositamos en una variable que tendrá el nombre de valor. Posteriormente usamos nuestro primer elemento importante, una condicional, que es lo que dice el nombre, una condición. Es decir, si pasa algo, entonces te da un resultado, y si pasa otra cosa, pues pasa otra cosa, entonces como resultado. En este caso lo usaremos para saber si contamos. Para entonces tendríamos incluyendo iniciar, escribir, desea empezar el contador, luego leer, luego valor, y si valor igual a 1, entonces. Ahora empezaremos el ciclo. Para ello lo primero que haremos será inicializar el contador, que es colocarle un valor inicial a la variable que estará contando dentro del ciclo. Para eso vamos a utilizar el siguiente formato, donde tenemos todo lo anterior y
indexado o dentro de la condición. Cuando decimos que sí pasó, entonces vamos a inicializar el contador en contar igual 0. Posteriormente entraremos al bucle o al ciclo. Para ello hay diversas formas, 3 de hecho, pero explicaremos la general de momento. Un ciclo hacer mientras, que es preguntar si se ha cumplido cierta condición. En otras palabras, usar otro condicional. En este caso, queremos contar hasta el 10, por lo que preguntaremos si contar es menor que 10. Si ese es el caso, entonces entrará en un proceso en el que no se escribirá el valor en pantalla del contador para saber que en realidad está contando, y luego aumentará en 1 el valor del contador, porque si no se quedaría estático y entonces es un ciclo infinito, y no queremos eso por lo que ya vimos en el video pasado. Posteriormente podemos iniciar, escribir, desea empezar el contador, leer valor, sí, valor 1 igual entonces, contar igual a 1, que es la inicialización, y posteriormente podemos el ciclo hacer mientras, contar menor o igual a 10, entonces escribir, contar y contar igual a contar más 1, y por último terminamos el proceso de hacer mientras con fin hacer, y luego el del if con fin de sí, y terminamos el proceso final con terminar, y ya estaría. Solo falta explicar el ciclo hacer mientras, que se puede ver mejor en el diagrama de flujo. Ahora bien, ¿qué problema resuelve este algoritmo en formato pseudocódigo? Pues el de escribir los números del 1 al 10 si se lo pido. ¿Cuál es el algoritmo asociado? Pues podremos decir que es preguntar si quiero contar, si la respuesta es afirmativa, iniciar el contador en 1 mientras el valor del contador sea menor o igual a 10, escribir el contador y aumentarlo en 1. Claro que el formato pseudocódigo que usé o la sintaxis es una de varias que puede haber por allí. La idea general del pseudocódigo es que su estructura sea tal y como se programaría sin usar la sintaxis específica de cada lenguaje de programación y que se pueda entender a costa de eso. Posteriormente les puedo hablar de un programa que se encarga de leer pseudocódigos, en las que generalmente así se escribe la sintaxis o similar a la que ya escribí yo. Pues no recuerdo por completo qué es, si realmente lo hace. También aprovecho para aclarar que sí, tanto valor como contador en este ejemplo son variables, que son valores no necesariamente numéricos, que pueden cambiar conforme nosotros se lo pidamos. Las variables de programación son bastante importantes por cuestiones como las mencionadas anteriormente. Sin ellas no habría procesos. Y también son bastante amplias. En serio, que no solo pueden ser números, pueden ser frases, vectores, matrices, incluso archivos y otras cosas más en las que no profundizaremos de momento. Pero lo importante es que los procesos se hacen con puras variables. Ahora, ya teniendo el algoritmo escrito y el pseudocódigo, lo que colocaremos en formato de diagrama de flujo será eso. ¿Qué es eso? Pues es una manera más gráfica de explicar un proceso de cualquier estilo, en general un algoritmo, y se le llama diagrama de flujo porque sigue un flujo en dirección hacia las flechas que marca. Estos diagramas tienen una profundidad de código similar al pseudocódigo, pero como se mencionó antes, son más gráficos y para los códigos y otros procesos tienen simbología específica, aunque siempre puede variar dependiendo del autor, dependiendo de lo que se le pegue la regalada gana. Claro que no es tan conveniente hacer cambios de simbología tan bruscos, debido a que a diferencia del pseudocódigo, no queda tan clara la función que se realiza, más allá de su aspecto de simbología, porque no tiene texto. Por ejemplo, el diagrama de lo escrito anteriormente es el siguiente. Aquí se puede apreciar que el inicio y el fin van en elipses u óvalos. La petición de variables al usuario se realiza con un romboide. En la escritura en pantalla, con esa cosa rara que parece un globo de chat de texto, la condicional doble es con un rombo y con dos flujos saliendo de él. Uno para la confirmación y se obtiene valor de sí, y otro para la negación con el valor de no. Los procesos se realizan dentro de un rectángulo y ya. Es todo de momento. Claro que existen más valores, más simbología, pero no hablaré de todas las simbologías, a no ser que eso quieran y lo digan en los comentarios.
Ahora algo muy peculiar, el ciclo hacer mientras se nota en el diagrama de flujo como si la flecha regresara a antes del proceso, y es que de hecho eso hace, y esta forma será la que usaremos en algunos lenguajes de programación, como el batch. Es decir, así tal cual como está puesta, regresar al punto original sin utilizar el ciclo hacer mientras, porque hay otros que sí tienen un ciclo específicamente llamado hacer mientras, otros que tienen un ciclo hacer mientras hacer, y los otros que tienen el ciclo for. Bueno, realmente muchos tienen el ciclo for escritos hasta el propio batch. Además, eso explica de maravilla lo que realmente sucede en el ciclo, que es precisamente un círculo del que se sale hasta que se cumple la condición o condiciones especificadas. Y bueno, ya creo que de momento eso sería todo. Espero que se hayan entendido las ideas más importantes, recalcando que el principal enfoque es el concepto de variable, de condición y de ciclo. ¿Se debe usar un algoritmo escrito, pseudocódigo o diagrama de flujo cada vez que voy a hacer un código? En definitiva, no es necesario, pero puede ayudar a comprender mejor el funcionamiento de todo, en especial si es un problema demasiado complejo. Puede que ciertas partes requieran de un algoritmo escrito que pueda ser corregido más rápido que en lugar de empezar frente a la pantalla del editor de texto de código sin tener la más mínima idea de cómo empezar. Aunque claro que dependerá de la persona que cree ella que le sea más útil. Además, que, por ejemplo, cuando se intenta migrar el código a otro lenguaje de programación, puede llegar a ser más sencillo partir de un algoritmo escrito o sus formas generales que del código con la sintaxis específica de otro lenguaje de programación. Además que sirve también para explicar el funcionamiento de un programa sin necesidad de colocar todo el código, entre muchas otras cuestiones. Es una herramienta que, si quieren usar, pues bien, y si no, pues también. Miren, en mi caso, yo casi nunca uso estas cosas para hacer mis códigos, pero la usé para explicar los conceptos básicos de variable, condición y ciclo, que espero que se hayan entendido. Muy bien, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en la próxima.